Agatha Christie nació en una antigua ciudad de Inglaterra en el siglo XIX. Vivía en una mansión muy espaciosa y con jardín. Le encantaba leer novelas policíacas, de crímenes, de misterio. Nuestra protagonista pronto cambió su afición de la lectura por la escritura de novelas, motivada y animada siempre por su madre, una mujer muy culta. Antes de triunfar, Agatha escribió muchos relatos que fueron rechazados por editores que no creyeron en ella. Su primera novela fue El misterioso caso de Styles, que se situaba en una mansión, donde la rica propietaria aristócrata Elizabeth, junto a la condesa de Antón, tomaban el té inglés. Uno de los personajes más famosos que creó la escritora fue Hércules Poirot, un pequeño detective de grandes bigotes que resolvía los misterios gracias a su cerebro privilegiado. ¡Tú, a la prisión! Y así se convirtió en la escritora que más obras ha vendido en el mundo, que se han traducido en más de 45 idiomas y que todavía se continúan representando en los teatros.